Había lágrimas en los ojos de Marina cuando sintió los dedos de la señora Verónica clavándose en su brazo como garras, arrastrándola por el pasillo de mármol italiano hacia la puerta principal de aquella mansión que ella había limpiado con tanto esmero durante los últimos 8 meses. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, y sus piernas temblaban mientras intentaba mantener el equilibrio en aquel arrastre humillante que parecía diseñado para quebrarle el alma tanto como el cuerpo. No era el dolor físico lo que más le dolía en ese momento, aunque los dedos de la mujer rubia dejaban marcas rojas en su piel morena, sino la injusticia que gritaba en silencio desde lo más profundo de su ser, porque ella sabía, con cada fibra de su existencia, que no había tocado aquella pulsera de diamantes que ahora la señora Verónica agitaba en el aire como prueba de un crimen que nunca cometió. Marina tenía 28 años y manos que conocían el trabajo desde que tuvo memoria. Manos que habían lavado pisos ajenos desde los 15 para ayudar a su madre enferma. Manos que ahora temblaban no de miedo sino de rabia contenida mientras la arrastraban como si fuera una delincuente común frente a los vecinos del condominio de lujo que comenzaban a asomarse por sus puertas y ventanas, atraídos por los gritos estridentes de aquella mujer que parecía disfrutar del espectáculo. La señora Verónica había sido siempre amable cuando el señor Rafael estaba en casa, sonriente y educada, preguntándole a Marina si necesitaba algo, ofreciéndole agua fresca o un almuerzo caliente. Pero en cuanto su prometido salía de viaje, la máscara caía y aparecía otra persona completamente diferente. Alguien que la trataba como si fuera invisible o peor aún, como si fuera basura que manchaba sus pisos relucientes. Los gritos de la señora Verónica resonaban por todo el pasillo del segundo piso del edificio. Su voz aguda y llena de veneno hacía eco entre las paredes blancas y los cuadros carísimos que decoraban aquel lugar donde solo vivía gente con apellidos importantes y cuentas bancarias que Marina ni siquiera podía imaginar. «Ladrona», gritaba una y otra vez, como si repetir la palabra pudiera convertirla en verdad, como si el volumen de su voz pudiera sustituir la falta de pruebas reales. Marina intentaba explicar, intentaba decir que ella nunca había entrado a la habitación principal sin permiso, que jamás había tocado las joyas de la señora, que todo lo que quería era hacer su trabajo honestamente para poder pagar las mensualidades de su carrera de pedagogía en la universidad. Pero su voz se perdía entre los insultos y las acusaciones, ahogada por aquella escena grotesca que parecía sacada de las peores pesadillas sobre la desigualdad y el abuso de poder. Había otros empleados del condominio observando desde sus posiciones, algunos con miradas de lástima, otros con esa expresión neutra que adopta quien ha aprendido a no involucrarse en los problemas de los patrones, porque sabe que el siguiente en ser despedido podría ser él. Marina reconocía esas miradas porque ella misma las había usado tantas veces. Ese mecanismo de defensa que construye quien vive de servir a otros y sabe que su palabra vale menos que el capricho de quien paga su salario. Pero hoy no podía quedarse callada. Hoy algo dentro de ella se negaba a aceptar aquella humillación sin al menos intentar defender su dignidad. Aunque su voz saliera quebrada y sus ojos se llenaran de lágrimas que se negaba a dejar caer porque no le daría a aquella mujer la satisfacción de verla llorar. «Señora Verónica, por favor», decía Marina con la voz temblorosa pero firme. «Yo nunca tomé nada que no fuera mío. Yo no sé de qué pulsera me está hablando. Yo solo vine a hacer mi trabajo como todos los días». Pero la mujer rubia no escuchaba o no quería escuchar, demasiado absorta en su papel de víctima indignada. Demasiado concentrada en el teatro que había montado para que todos la vieran como la señora traicionada por una empleada deshonesta. Sus ojos azules brillaban con algo que Marina no podía identificar completamente, pero que le parecía más cercano al placer que a la verdadera indignación, como si disfrutara de aquel poder absoluto que tenía sobre la vida de otra persona, como si humillar a alguien más vulnerable la hiciera sentir más grande, más importante, más valiosa. El vestido de lino beige que Marina había comprado de segunda mano específicamente para trabajar, porque la señora Verónica le había dicho que prefería que sus empleadas vistieran con cierta formalidad, ahora estaba arrugado y manchado en la zona del brazo donde los dedos de la mujer la sujetaban con fuerza excesiva. Marina podía sentir cómo se le formaba un moretón bajo aquellos dedos, podía sentir el dolor punzante que subía por su hombro. Pero más que nada podía sentir la vergüenza ardiente que le quemaba las mejillas, mientras docenas de ojos la observaban desde los pasillos y balcones del condominio, juzgándola, condenándola sin conocer su historia, sin saber que ella era la primera de su familia en intentar conseguir un título universitario, sin saber cuántas noches había estudiado después de limpiar casas todo el día, sin saber que cada centavo que ganaba tenía un destino específico y que jamás, jamás en su vida había considerado tomar algo que no fuera suyo porque su madre le había enseñado que la honestidad era lo único que nadie podía quitarles.
Ya estaban cerca de la puerta principal del edificio cuando Marina escuchó el sonido de un automóvil deteniéndose en la entrada, las llantas crujiendo sobre la grava perfectamente rastrillada del camino de acceso. No le prestó mucha atención en ese momento porque su mente estaba demasiado ocupada intentando procesar lo que estaba sucediendo, intentando encontrar una manera de salir de aquella pesadilla que se había apoderado de su vida en cuestión de minutos. La señora Verónica también escuchó el auto, pero no disminuyó su paso ni su agarre, demasiado envuelta en su actuación para preocuparse por quién podría estar llegando en ese momento. Seguía gritando sobre cómo había confiado en Marina, sobre cómo le había abierto las puertas de su casa a una desconocida y así le pagaban, sobre cómo la gente humilde no tenía valores ni principios y solo buscaba aprovecharse de quienes les daban oportunidades. Cada palabra era una bofetada invisible, cada acusación un clavo que se hundía más profundo en el orgullo de Marina, en esa dignidad que ella había protegido celosamente a lo largo de todos estos años de trabajo duro y sacrificio. Quería gritar que ella sí tenía valores, que ella sí tenía principios, que su madre le había enseñado a trabajar honestamente y a mantener la cabeza en alto sin importar lo que otros pensaran. Pero su garganta estaba cerrada por la emoción y las palabras se quedaban atascadas en algún lugar entre su corazón herido y sus labios temblorosos. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, calientes y amargas. Lágrimas de impotencia y rabia que ya no podía contener por más tiempo. Lágrimas que la señora Verónica probablemente interpretaría como confesión de culpabilidad, cuando en realidad eran solo la manifestación física de una injusticia que le partía el alma. Entonces escuchó una voz que hizo que todo se detuviera, una voz profunda y firme que cortó el aire como un cuchillo afilado. Una voz que dijo con autoridad absoluta, pero también con una calma que contrastaba completamente con los gritos histéricos de la señora Verónica. «Suéltala ahora mismo». Marina levantó la vista y vio al señor Rafael de pie en el vestíbulo, con su traje oscuro ligeramente arrugado por el viaje y una maleta todavía en la mano. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Esos ojos color miel que siempre le habían parecido amables durante los meses que llevaba trabajando allí, ahora llenos de una furia fría y controlada que ella nunca había visto antes en él. La señora Verónica se detuvo en seco, sus dedos aflojando instintivamente el agarre en el brazo de Marina, y por un momento el silencio fue tan denso que se podía cortar con tijeras. «Rafael», comenzó a decir la señora Verónica, y Marina pudo notar el cambio instantáneo en su tono, cómo la voz estridente y llena de veneno se suavizaba de repente, cómo sus rasgos faciales se reorganizaban en una expresión de sorpresa inocente, como si ella misma no pudiera creer que él hubiera llegado en ese momento. «Qué bueno que estás aquí», continuó con voz melosa que hizo que a Marina se le revolviera el estómago. «Esta mujer robó mi pulsera de diamantes, la que me regaló tu madre, la tenía escondida en su bolso y...». Rafael levantó una mano para interrumpirla, un gesto simple pero que tenía tanto poder que la señora Verónica se calló inmediatamente, sus labios todavía entreabiertos con las palabras que no pudo terminar. «No me interesa escuchar mentiras, Verónica», dijo él con una voz que sonaba cansada pero también decepcionada, profundamente decepcionada. «Acabo de ver toda la escena desde que llegué hace 5 minutos. La escuché gritar, la vi arrastrar a Marina como si fuera un animal, vi cómo la humilló frente a todo el condominio». El rostro de la señora Verónica palideció de una manera que habría sido cómica si la situación no fuera tan seria. Sus ojos azules se abrieron enormes y su boca formó una O perfecta de shock y miedo. Marina, que todavía estaba procesando la presencia del señor Rafael y tratando de entender qué estaba sucediendo exactamente, sintió como el agarre en su brazo desaparecía completamente cuando la señora Verónica la soltó, como si de repente sus manos quemaran al tocarla. Rafael caminó hacia ellas con pasos medidos, dejando su maleta junto a la puerta, y Marina pudo ver en sus movimientos esa elegancia natural de quien ha nacido con privilegios, pero que de alguna manera nunca la había usado para hacer sentir menos a otros. Al menos no en las interacciones que ella había presenciado entre él y el personal del condominio. Pero Rafael intentó nuevamente la señora Verónica, su voz ahora teñida de pánico. Ella realmente. «No», la interrumpió él otra vez. Esta vez más firme, y se giró hacia Marina con una expresión que mezclaba preocupación y algo que ella no podía identificar del todo. «¿Está bien?», le preguntó con una suavidad que contrastaba completamente con el tono que había usado con su prometida. «¿Necesita que llamemos a un médico?». Marina negó con la cabeza, todavía incapaz de encontrar su voz, todavía intentando procesar el giro dramático que había dado la situación en cuestión de segundos. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento el mundo pareció reducirse solo a esos 2 puntos de conexión, a esa mirada que hablaba de comprensión y empatía genuinas.
Rafael entonces se volvió completamente hacia la señora Verónica y Marina vio cómo la expresión de él se endurecía hasta convertirse en algo que ella nunca había visto en los meses que llevaba trabajando en aquella casa. «Este compromiso está terminado», dijo con una claridad que no dejaba espacio para discusiones o negociaciones. «Ya no puedo estar con alguien capaz de tratar a otra persona de esta manera. Alguien que muestra una cara cuando estoy presente y otra completamente diferente cuando no estoy». La señora Verónica se quedó congelada, como si las palabras de Rafael fueran demasiado increíbles para procesarlas inmediatamente, como si su cerebro se negara a aceptar que esto realmente estaba sucediendo. «Pero Rafael», susurró ella finalmente, «todo esto es un malentendido. Yo solo estaba protegiendo nuestras cosas, yo». «No hay ningún malentendido», la cortó él con firmeza. «He escuchado historias sobre cómo tratas al personal cuando no estoy, pero elegí no creerlas porque quería pensar lo mejor de ti. Pero ahora lo vi con mis propios ojos y no puedo ignorarlo más». Marina observaba la escena como si estuviera viendo una obra de teatro, en lugar de algo que estaba sucediendo en su propia vida. Su mente todavía luchaba por ponerse al día con los eventos que se desarrollaban frente a ella. La señora Verónica intentó acercarse a Rafael, sus manos extendidas en un gesto de súplica, pero él dio un paso atrás que dejó muy claro que no quería ser tocado por ella. «Por favor», decía la mujer rubia ahora con lágrimas en sus propios ojos. Lágrimas que a Marina le parecían muy diferentes de las suyas. Lágrimas de rabia y frustración más que de dolor genuino. «Estamos comprometidos. Vamos a casarnos en 3 meses. No puedes terminar todo así por una empleada». Esa última frase hizo que algo se encendiera en los ojos de Rafael, una chispa de indignación que lo hizo enderezar la espalda y elevar su voz ligeramente por primera vez. «Eso es exactamente el problema, Verónica», dijo Rafael señalándola con el dedo. «Que pienses que hay diferentes categorías de seres humanos, que creas que algunas personas valen más que otras solo por la cantidad de dinero que tienen en sus cuentas bancarias. Marina es una persona con dignidad y derechos igual que tú o que yo, y el hecho de que trabaje limpiando casas para pagarse sus estudios la hace infinitamente más admirable que alguien que nunca ha trabajado un día en su vida y que usa su posición privilegiada para humillar a otros». Marina sintió algo cálido expandiéndose en su pecho al escuchar esas palabras, una sensación de vindicación que mezclaba alivio con algo parecido a la gratitud, pero más profundo, más significativo, porque alguien finalmente había visto su verdad. Alguien finalmente había reconocido su valor como ser humano más allá de su posición socioeconómica. La señora Verónica miró a Marina con tanto odio en ese momento que ella retrocedió instintivamente un paso, como si esa mirada pudiera causarle daño físico. «Esto es tu culpa», le siseó la mujer rubia con veneno puro en cada sílaba. «Tú arruinaste mi vida, tú». «Ya basta». La voz de Rafael sonó como un trueno, cortando las palabras venenosas antes de que pudieran hacer más daño. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas y salir de mi casa. No quiero volver a verte nunca más». La señora Verónica abrió la boca para protestar otra vez, pero algo en la expresión de Rafael debió convencerla de que era inútil, porque simplemente cerró la boca. Les dirigió una última mirada de puro rencor a ambos y se dio la vuelta para caminar de regreso hacia el penthouse con pasos furiosos que hacían eco en el pasillo de mármol. El silencio que siguió a su partida era casi ensordecedor después de todo el caos de los últimos minutos. Marina podía escuchar su propia respiración agitada. Podía sentir cómo su corazón todavía latía descontroladamente en su pecho. Podía sentir las miradas curiosas de los vecinos y empleados que todavía observaban desde sus posiciones estratégicas en el edificio. Rafael se giró hacia ella nuevamente, y esta vez Marina pudo ver claramente la preocupación genuina en sus ojos color miel, la manera en que su ceño se fruncía ligeramente mientras examinaba su brazo donde la señora Verónica la había sujetado con tanta fuerza. «Déjeme ver», dijo él suavemente extendiendo su mano pero sin tocarla, esperando su permiso antes de acercarse más. Marina dudó por un momento, consciente de todas las miradas que todavía estaban sobre ellos. Pero finalmente extendió su brazo para que él pudiera ver las marcas rojas que ya comenzaban a tornarse moradas. Rafael hizo una mueca de dolor al ver los moretones que se formaban en la piel de Marina. Sus dedos se detuvieron a milímetros de tocar las marcas, como si tuviera miedo de causarle más dolor. «Lo siento mucho», dijo él con una voz tan cargada de emoción genuina que hizo que a Marina se le formara un nudo en la garganta. «Lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Lamento no haber visto antes quién era realmente Verónica. Lamento haber sido tan ciego». Marina sacudió la cabeza rápidamente, encontrando finalmente su voz, aunque salió ronca y temblorosa. «Usted no tiene que disculparse, señor Rafael», dijo ella bajando la mirada.
Usted no hizo nada malo, yo solo. Por favor, la interrumpió él suavemente. Llámeme solo Rafael, y usted no tiene que agradecerme por hacer lo correcto, por defender lo que es justo. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Pero Marina sabía que eso no era cierto. Había visto demasiadas veces cómo personas con poder elegían ignorar las injusticias que sucedían justo frente a sus ojos. Había experimentado demasiadas veces cómo la palabra de un patrón siempre pesaba más que la de un empleado, sin importar cuál fuera la verdad. El hecho de que Rafael hubiera elegido creerle a ella, que hubiera elegido terminar su compromiso por defenderla, era algo tan inusual y extraordinario que ella todavía no lograba procesarlo completamente. «Venga», dijo Rafael, haciendo un gesto hacia el interior del edificio. «Necesita sentarse un momento, tomar agua, calmarse después de todo esto». Marina vaciló, súbitamente consciente de que técnicamente ella acababa de ser despedida de su trabajo, de que ya no tenía ninguna razón para estar en aquel edificio, de que probablemente debería simplemente irse a casa y tratar de olvidar que este día horrible había existido. Como si Rafael pudiera leer sus pensamientos, él añadió rápidamente: «Y por supuesto seguirá trabajando aquí si usted quiere. De hecho, me gustaría aumentar su salario y sus horas si está interesada. Necesito a alguien de confianza para mantener el penthouse ahora que Verónica se va». Marina lo miró sorprendida, sus ojos marrones encontrándose con los color miel de él, buscando algún signo de burla o de lástima en su expresión, pero encontrando solo sinceridad genuina. «No tiene que decidir ahora», continuó Rafael con una pequeña sonrisa que hizo que algo se removiera en el estómago de Marina. «Tómese el resto del día libre, con paga completa por supuesto, y piénselo con calma, pero sepa que la oferta está ahí si la quiere». Marina asintió lentamente, todavía procesando todo lo que había sucedido, todavía sintiendo como si estuviera en un sueño extraño del cual podría despertar en cualquier momento. Los siguientes minutos pasaron en una especie de niebla. Rafael insistió en llevarla personalmente hasta la salida del condominio, ignorando completamente las miradas curiosas y los murmullos que los seguían a ambos. Llamó a su chofer personal para que llevara a Marina a su casa, a pesar de sus protestas de que podía tomar el autobús perfectamente bien. Antes de que ella subiera al automóvil, Rafael le entregó su tarjeta de presentación con sus números personales escritos en la parte de atrás. «Cualquier cosa que necesite», dijo él con esa misma expresión genuinamente preocupada. «Cualquier problema que tenga, llámeme por favor, no dude ni un segundo». Marina tomó la tarjeta con manos temblorosas. Sus dedos rozaron accidentalmente los de él y sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo, algo que atribuyó al shock del día más que a cualquier otra cosa. Durante el viaje a casa en el automóvil lujoso de Rafael, Marina se permitió finalmente procesar todo lo que había sucedido. Las lágrimas que había estado conteniendo fluyeron libremente por sus mejillas mientras revivía la humillación de ser arrastrada por el pasillo, la desesperación de no ser escuchada, el alivio abrumador cuando Rafael apareció y la defendió. Pensó en su madre, que había trabajado como empleada doméstica toda su vida sin quejarse nunca, soportando humillaciones similares o peores porque no tenía otra opción, porque necesitaba alimentar a sus hijos. Pensó en todas las veces que ella misma había tenido que tragarse su orgullo y aceptar tratos injustos porque necesitaba el dinero para la universidad, para pagar el alquiler, para sobrevivir. Y pensó en Rafael, en cómo él había elegido lo correcto, incluso cuando eso significaba terminar su compromiso, incluso cuando eso significaba ir en contra de alguien de su misma clase social. Esa noche, acostada en su pequeño cuarto en el apartamento compartido que alquilaba con otras 3 estudiantes en un barrio humilde muy lejos del condominio de lujo, Marina no podía dormir. Seguía viendo los ojos color miel de Rafael mirándola con esa mezcla de preocupación y respeto. Seguía escuchando su voz defendiéndola, diciéndole al mundo que ella tenía el mismo valor que cualquier otra persona. Se preguntaba si debería aceptar su oferta de seguir trabajando en el penthouse. Parte de ella quería alejarse de ese lugar que ahora estaba asociado con uno de los peores momentos de su vida, pero otra parte, una parte más práctica y también más curiosa, quería aceptar. Quería ver qué pasaría ahora que la señora Verónica ya no estaba en el panorama. Tomó 3 días para que Marina se decidiera a llamar al número que Rafael había escrito en su tarjeta, 3 días de debatir internamente los pros y contras, de consultar con su madre quien le dijo que escuchara su corazón, de hablar con sus compañeras de apartamento quien le aconsejaron que aceptara porque necesitaba el dinero y porque sonaba como que Rafael era un buen patrón. Cuando finalmente marcó el número, sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. Rafael contestó al segundo timbre. Su voz sonaba diferente por teléfono, más cercana de alguna manera. «Marina», dijo él con lo que ella podría jurar que era alivio genuino en su tono. «Qué bueno que llamó.
Estaba empezando a preocuparme de que hubiera decidido no volver. Ella explicó que había necesitado tiempo para pensar, para procesar todo lo que había pasado, y él lo entendió completamente. Incluso se disculpó por no haberle dado más espacio antes de hacer la oferta. Acordaron que Marina comenzaría a trabajar la semana siguiente, con un horario más flexible que le permitiera asistir a sus clases en la universidad y con un salario que era casi el doble de lo que ganaba antes. Rafael también le dijo que si necesitaba ayuda con sus gastos universitarios, que no dudara en decírselo. Él estaría feliz de ayudar como una especie de beca. Marina rechazó educadamente esa oferta adicional. Todavía tenía su orgullo y no quería sentir que le debía nada a nadie, pero agradeció profundamente la consideración. Cuando colgó el teléfono, sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho, una sensación que había estado ausente por mucho tiempo, enterrada bajo el peso del trabajo constante y las preocupaciones económicas. El primer día que Marina volvió al penthouse fue extraño y maravilloso al mismo tiempo. El espacio se sentía diferente sin la presencia opresiva de la señora Verónica. El aire parecía más ligero, más respirable. Rafael la recibió personalmente en la puerta, vestido de manera casual con jeans y una camisa azul que hacía que sus ojos color miel se vieran aún más brillantes. Le mostró toda la casa de nuevo, explicándole que ahora ella tendría acceso completo a todas las áreas, que no había espacios prohibidos, que él confiaba en ella completamente. Esa palabra, confianza, hizo que algo se apretara en el pecho de Marina, porque ella sabía cuán rara y valiosa era esa confianza genuina, especialmente cuando venía de alguien con el poder y la posición de Rafael. Con el paso de las semanas, Marina comenzó a notar cosas sobre Rafael que no había observado antes cuando la señora Verónica estaba presente, pequeños detalles que pintaban la imagen de un hombre muy diferente al estereotipo del millonario arrogante. Notó cómo él siempre le preguntaba sobre sus clases en la universidad, genuinamente interesado en su carrera de pedagogía, haciendo preguntas inteligentes sobre las teorías educativas que ella estaba estudiando. Notó cómo él trataba a todos los empleados del condominio con el mismo respeto, desde el portero hasta el gerente del edificio, recordando sus nombres, preguntando por sus familias, dándoles propinas generosas en las festividades. Notó cómo él donaba regularmente a organizaciones benéficas, cómo participaba en programas de mentoría para jóvenes de comunidades desfavorecidas, cómo usaba su riqueza y su influencia para hacer una diferencia positiva en el mundo. Pero más que nada Marina notó cómo Rafael la miraba cuando pensaba que ella no estaba prestando atención. Esa mirada suave y algo melancólica que parecía contener 1000 palabras no dichas. Al principio pensó que lo estaba imaginando, que su mente le estaba jugando trucos porque había desarrollado una admiración profunda por él después de cómo la había defendido. Pero con el tiempo se volvió imposible ignorar la tensión que crecía entre ellos cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse algo, cada vez que sus ojos se encontraban a través de la habitación, cada vez que se quedaban conversando más tiempo del necesario después de que ella terminara su trabajo del día. Rafael, por su parte, intentaba mantener una distancia profesional apropiada, pero cada día le resultaba más difícil. Había algo en Marina que lo cautivaba completamente. No solo su belleza natural, que brillaba incluso en los días cuando llegaba cansada de sus clases nocturnas, sino su fuerza interior, su determinación inquebrantable, su capacidad de mantener la esperanza y la amabilidad a pesar de todas las dificultades que había enfrentado en su vida. Se descubrió esperando los días que ella vendría a trabajar, inventando excusas para estar en casa cuando sabía que ella estaría ahí, buscando cualquier razón para iniciar una conversación que pudiera prolongarse más allá de las instrucciones laborales básicas. Fue en una tarde lluviosa de jueves, 3 meses después del incidente con la señora Verónica, cuando algo finalmente cambió entre ellos de manera irreversible. Marina estaba en la biblioteca del penthouse, acomodando libros en los estantes después de haberlos limpiado, cuando Rafael entró con 2 tazas de café caliente. «Pensé que podría necesitar esto», dijo él con una sonrisa tímida que hizo que el corazón de Marina diera un salto en su pecho. «El clima está horrible allá afuera». Marina aceptó la taza con gratitud. Sus dedos rozaron los de él nuevamente y esta vez ninguno de los dos apartó la mano inmediatamente. Se quedaron así por un momento que pareció estirarse en la eternidad, conectados por ese simple toque y por todas las emociones no expresadas que habían estado acumulándose entre ellos durante meses. «Rafael», susurró Marina finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas gigantes de la biblioteca. No debería. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Rafael había depositado su propia taza de café en la mesa cercana y había tomado la de ella para hacer lo mismo, liberando las manos de ambos. «Marina», dijo él con una intensidad en su voz que ella nunca había escuchado antes,
Sé que esto es complicado. Sé que técnicamente soy tu empleador y que hay dinámicas de poder que deberíamos considerar, pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. No puedo seguir fingiendo que no pienso en ti cada minuto del día, que no me he enamorado completamente de tu risa, de tu inteligencia, de tu bondad, de tu fuerza. El corazón de Marina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. Palabras que había soñado secretamente pero que nunca pensó que se harían realidad. Yo también, susurró ella finalmente, levantando la mirada para encontrarse con sus ojos color miel que brillaban con esperanza y algo más profundo. Yo también siento todo eso y más, pero tengo miedo. Tengo miedo de que esto no funcione por todas las razones obvias. Tengo miedo de perder mi trabajo si algo sale mal. Tengo miedo de no ser suficiente para alguien como tú. Rafael sacudió la cabeza enfáticamente, dando un paso más cerca de ella hasta que apenas había espacio entre sus cuerpos. Tú eres más que suficiente, dijo él con una convicción absoluta que hizo que lágrimas se acumularan en los ojos de Marina. Eres brillante y trabajadora, y valiente y hermosa. Y en todo caso soy yo quien no es suficiente para ti. Tú que has luchado por cada cosa que tienes, que has trabajado tan duro para crear una vida mejor para ti misma, mientras yo simplemente heredé mi riqueza sin hacer nada para merecerla. Marina sacudió su cabeza esta vez. Sus manos subieron instintivamente para tocar su rostro, sintiendo la textura áspera de su barba incipiente bajo sus palmas. No digas eso, susurró ella con ternura. Tú elegiste defender lo correcto cuando podrías haber mirado hacia otro lado. Elegiste creerme cuando todo el mundo esperaba que creyeras a alguien de tu misma posición social. Eso dice más sobre tu carácter que cualquier cantidad de dinero heredado. Rafael cubrió las manos de Marina con las suyas, presionándolas suavemente contra su rostro, cerrando los ojos por un momento como si quisiera memorizar esa sensación, el calor de sus palmas contra su piel, la ternura en su toque. Cuando abrió los ojos nuevamente, había algo vulnerable en su mirada, algo que Marina nunca había visto antes en él, como si estuviera dejando caer todas sus defensas y mostrándose completamente tal como era. ¿Puedo besarte?, preguntó él con voz ronca, su aliento cálido rozando los labios de Marina, que estaba tan cerca ahora que podía contar cada pestaña dorada que enmarcaba sus ojos color miel. Marina no confiaba en su voz en ese momento, así que simplemente asintió, elevándose ligeramente sobre las puntas de sus pies para acortar la distancia entre ellos. Rafael inclinó su cabeza lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para cambiar de opinión si quería, pero ella no quería retroceder. Había soñado con este momento tantas veces en las últimas semanas, que ahora que finalmente estaba sucediendo se sentía como si todo su cuerpo estuviera vibrando con anticipación y nerviosismo. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo dejara de girar por un instante, como si todo lo demás desapareciera y solo quedaran ellos dos conectados en ese beso que era suave y tierno, pero también cargado de toda la emoción y el deseo que habían estado reprimiendo durante meses. El beso comenzó despacio, exploratorio, como si ambos estuvieran aprendiendo el lenguaje del otro a través del tacto de sus labios, pero gradualmente se profundizó cuando Rafael pasó sus brazos alrededor de la cintura de Marina y la trajo más cerca, y ella enredó sus dedos en su cabello oscuro, respondiendo con igual intensidad a cada movimiento de sus labios. Marina podía saborear el café que él había estado bebiendo, podía sentir el latido acelerado de su corazón contra su propio pecho, podía sentir cómo sus rodillas se debilitaban con cada segundo que pasaba, hasta que Rafael tuvo que sostenerla más firmemente para evitar que se tambaleara. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra mientras intentaban recuperar la composición. Los ojos de Marina brillaban con lágrimas de felicidad que amenazaban con desbordarse, y Rafael le secó suavemente una que había logrado escapar, deslizando su pulgar por su mejilla con tanta ternura que hizo que su corazón se apretara dolorosamente en su pecho. Eso fue, comenzó a decir Marina, pero las palabras se le escapaban. Su cerebro parecía haberse convertido en papilla después de ese beso que había sacudido todo su mundo. Increíble, completó Rafael con una sonrisa que iluminó todo su rostro, transformándolo de ese empresario serio que ella había conocido en alguien que parecía años más joven, alguien que irradiaba pura alegría. Permanecieron así por largo rato, abrazados en medio de la biblioteca mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, creando un ritmo constante que parecía armonizar con los latidos de sus corazones sincronizados. Rafael le contó sobre cómo había notado algo especial en ella desde el primer día que comenzó a trabajar en el penthouse,
cómo había admirado su ética de trabajo y su amabilidad genuina con todos, cómo había sentido cada vez más culpable por estar comprometido con Verónica cuando sus pensamientos constantemente derivaban hacia Marina. Ella le confesó que había desarrollado sentimientos por él mucho antes de que se diera cuenta conscientemente, cómo su corazón siempre latía un poco más rápido cuando escuchaba su voz, cómo había comenzado a arreglarse con más cuidado en los días que sabía que él estaría en casa. Hablaron durante horas, compartiendo historias de sus vidas que nunca habían tenido la oportunidad de contar antes, descubriendo conexiones y similitudes inesperadas a pesar de venir de mundos tan diferentes. Rafael le contó sobre cómo a veces se sentía atrapado por las expectativas de su familia y su círculo social, cómo había sido presionado para comprometerse con Verónica porque ella venía de la familia correcta y tenía el apellido apropiado, cómo había estado viviendo una vida que no era realmente suya hasta ese día en que la vio siendo humillada y algo dentro de él simplemente se rompió, liberándolo de esas cadenas invisibles de las expectativas sociales. Marina compartió sus propios miedos e inseguridades, como a veces se sentía como un fraude en la universidad rodeada de compañeros que venían de familias con recursos, que nunca habían tenido que preocuparse por de dónde vendría su próxima comida o si podrían pagar el alquiler del mes siguiente. Le contó sobre su madre, quien había sacrificado todo para darle a ella y a sus hermanos una oportunidad de tener una vida mejor, quien había trabajado hasta que sus manos se agrietaban y su espalda dolía constantemente, pero nunca se quejaba porque todo lo que hacía era por amor a sus hijos. Rafael escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas genuinas, mostrando un interés real en entender su vida y sus experiencias. A medida que la tarde se convertía en noche y la lluvia finalmente amainaba, dejando solo el sonido ocasional de gotas cayendo de los árboles, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos, que habían cruzado una línea de la cual no había retorno. Rafael insistió en llevar a Marina a casa personalmente, conduciendo él mismo en lugar de llamar a su chofer porque quería cada minuto adicional que pudiera pasar con ella. Durante el trayecto, con sus manos entrelazadas sobre la consola central del automóvil, discutieron cómo manejarían su relación naciente, acordando tomar las cosas con calma, ser discretos al principio para proteger a Marina de cualquier chisme malicioso que pudiera surgir en el condominio. Cuando llegaron al edificio humilde donde Marina vivía, tan diferente del mundo de lujo al que Rafael estaba acostumbrado, él apagó el motor y se giró hacia ella con una seriedad en su expresión que hizo que el corazón de Marina se acelerara nuevamente. «Quiero que sepas», dijo él tomando ambas manos de ella entre las suyas, «que esto es real para mí, que no estoy jugando, que nunca he sentido por nadie lo que siento por ti, y que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para hacerte feliz, para apoyarte en tus sueños, para estar a tu lado en cada paso del camino». Marina sintió lágrimas picando en sus ojos nuevamente, abrumada por la sinceridad en su voz, por la intensidad en sus ojos que no dejaban lugar a dudas sobre la verdad de sus palabras. Los meses siguientes fueron como vivir en un sueño hermoso del cual Marina temía despertar. Rafael era atento y cariñoso de maneras que ella nunca había experimentado antes. Recordaba cada pequeño detalle que ella mencionaba casualmente, sorprendiéndola con sus libros favoritos que había mencionado en conversaciones pasadas, con flores silvestres que sabía que le gustaban más que las rosas caras, con pequeños gestos que mostraban cuánto realmente prestaba atención a quién era ella como persona. Respetaba sus límites cuando ella necesitaba espacio para estudiar o tiempo con su familia, pero siempre estaba ahí cuando lo necesitaba, ya fuera para ayudarla a practicar una presentación para la universidad o simplemente para escucharla desahogarse sobre un día particularmente difícil. Marina también descubrió nuevas facetas de Rafael que lo hacían aún más admirable a sus ojos, su pasión por la justicia social que lo llevaba a usar su posición privilegiada para crear programas de becas para estudiantes de bajos recursos, su dedicación a causas ambientales, su amor por la literatura y la filosofía que había escondido de su círculo social, porque no encajaba con la imagen del hombre de negocios despiadado que se esperaba de él. Pasaban horas discutiendo libros y ideas, descubriendo que sus mentes se conectaban tan profundamente como sus corazones, que podían debatir y desafiarse mutuamente intelectualmente mientras mantenían ese respeto y admiración mutuos que formaba la base de su relación. Por supuesto, no todo fue fácil. Enfrentaron desafíos que venían inherentemente con una relación que cruzaba tantas barreras sociales y económicas. La familia de Rafael, especialmente su madre, inicialmente no aprobó su relación con Marina, cuestionando sus motivos y sugiriendo que ella solo estaba interesada en su dinero. Esas acusaciones dolían profundamente, pero Rafael siempre la defendía con fiereza, dejando claro a su familia que Marina era la persona más íntegra que había conocido, y que si no podían respetar su elección,
entonces tendría que distanciarse de ellos. Eventualmente, cuando su madre conoció realmente a Marina, cuando vio su inteligencia, su determinación, su genuina bondad y su amor evidente por Rafael, comenzó a ablandarse, reconociendo que había juzgado mal basándose en prejuicios de clase que ella misma ni siquiera sabía que tenía. También hubo momentos en que Marina luchaba con sus propias inseguridades, sintiéndose fuera de lugar en eventos sociales a los que Rafael tenía que asistir, rodeada de gente que hablaba de yates y viajes a lugares exóticos mientras ella todavía se preocupaba por pagar sus facturas estudiantiles. Rafael siempre percibía cuando ella se sentía incómoda y encontraba formas de hacerla sentir incluida y valorada, presentándola con orgullo a todos como su novia extraordinaria que estaba estudiando para ser maestra, desviando conversaciones hacia temas más sustanciales donde ella pudiera brillar con su inteligencia y sus ideas sobre educación y desarrollo infantil. Marina continuó trabajando en el penthouse incluso después de que su relación romántica comenzara, aunque Rafael insistió en que no tenía que hacerlo, que estaría feliz de apoyarla financieramente para que pudiera concentrarse completamente en sus estudios. Pero ella se negó. Necesitaba mantener su independencia. Necesitaba saber que estaba con él por amor y no por necesidad económica. Necesitaba probarse a sí misma que podía lograr sus metas con su propio esfuerzo. Rafael respetó completamente su decisión, aunque contrató a otro empleado para que la carga de trabajo no fuera tan pesada para ella y pudiera dedicar más tiempo a la universidad. Llegó el día de la graduación de Marina, un momento que ella había soñado durante años pero que a veces parecía tan lejano e inalcanzable que casi había dejado de creer que realmente sucedería. Su madre estaba en primera fila, llorando de orgullo con un pañuelo apretado en sus manos trabajadoras, y junto a ella estaba Rafael, también con lágrimas brillando en sus ojos mientras observaba a Marina cruzar el escenario para recibir su diploma. Cuando su nombre fue llamado y ella caminó con su toga y birrete, sintió como si estuviera caminando no solo por ella misma, sino por su madre, por todas las mujeres que habían trabajado en las sombras sin reconocimiento, por todas las personas que habían sido juzgadas por su posición socioeconómica en lugar de por su carácter y sus habilidades. Después de la ceremonia, Rafael la abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, susurrando en su oído cuán increíblemente orgulloso estaba de ella, cuánto admiraba su dedicación y su perseverancia. Esa noche, en una cena íntima que él había organizado con la madre de Marina y algunos amigos cercanos, Rafael se arrodilló frente a ella con una caja de terciopelo en sus manos temblorosas. «Marina», dijo él con voz emocionada, «estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me has enseñado lo que realmente significa amar, lo que significa ser valiente, lo que significa luchar por lo que es correcto. Me has hecho una mejor persona simplemente por conocerte, por amarte». Sus manos temblaban mientras abría la caja para revelar un anillo simple pero hermoso, con un diamante que brillaba bajo las luces suaves del restaurante. «No puedo imaginar mi vida sin ti», continuó Rafael con lágrimas rodando libremente por sus mejillas ahora, sin tu risa, sin tus ideas brillantes, sin tu bondad que transforma todo lo que toca, sin tu fuerza que me inspira cada día a ser mejor. Quieres casarte conmigo, quieres construir una vida juntos, quieres ser mi compañera en todo, en las alegrías y en los desafíos, en los sueños y en la realidad. Marina no podía hablar. Su garganta estaba cerrada por la emoción mientras asentía vigorosamente con lágrimas corriendo por su propio rostro, finalmente logrando susurrar un sí entrecortado que hizo que Rafael se pusiera de pie de un salto y la levantara en sus brazos, girándola mientras ambos reían y lloraban simultáneamente. La madre de Marina los abrazaba a ambos, bendiciendo su unión con palabras de sabiduría ganadas a través de años de experiencia y sacrificio, diciéndoles que el amor verdadero no conocía barreras de clase o de riqueza, que lo único que importaba era el respeto mutuo, la bondad y el compromiso de estar ahí uno para el otro en todos los momentos. Los amigos de Marina gritaban de alegría, celebrando no solo su compromiso sino todo lo que había logrado, desde terminar su carrera universitaria hasta encontrar un amor que la valoraba por quien realmente era. Los preparativos de la boda fueron un reflejo de quiénes eran como pareja, una mezcla hermosa de los dos mundos de los que venían, pero creando algo completamente nuevo y único. Marina insistió en que fuera una celebración íntima en lugar de la gran producción que la familia de Rafael tradicionalmente organizaba. Querían algo significativo y personal en lugar de un espectáculo social. Eligieron un pequeño jardín hermoso donde se casarían rodeados solo de las personas que realmente importaban en sus vidas, amigos cercanos y familia, sin importar su posición social o económica.
El día de la boda, mientras Marina se miraba al espejo en su vestido simple pero elegante que ella misma había elegido, pensó en todo el viaje que había tomado para llegar a este momento, desde aquella tarde horrible cuando fue acusada injustamente de robo, arrastrada por el pasillo del condominio con todos mirándola como si fuera una criminal, hasta ahora, preparándose para casarse con el hombre que la había defendido, que había visto su valor cuando otros solo veían su posición laboral. Su madre estaba detrás de ella, ajustando el velo con manos que ya mostraban menos arrugas y tensión desde que Marina había insistido en que dejara de trabajar tan duro, ahora que ella podía ayudarla financieramente. Cuando Marina caminó por el pasillo del jardín hacia donde Rafael esperaba bajo un arco cubierto de flores silvestres, sus ojos se encontraron y en esa mirada compartieron todo el amor, el respeto, la admiración y la gratitud que sentían el uno por el otro. Rafael tenía lágrimas corriendo por su rostro sin ninguna vergüenza, completamente abrumado por la belleza de Marina, no solo física, sino de su espíritu, de su alma que brillaba a través de sus ojos mientras caminaba hacia él con una sonrisa radiante que iluminaba todo el jardín. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, palabras que venían directamente del corazón sin pretensiones o formalidades vacías. Rafael prometió siempre ver a Marina como su igual, siempre valorar sus opiniones y sus sueños, siempre defenderla cuando enfrentara injusticias, siempre recordar las lecciones sobre humildad y gratitud que ella le había enseñado. Marina prometió siempre desafiar a Rafael a ser la mejor versión de sí mismo, siempre recordarle sus valores cuando las presiones del mundo intentaran cambiarlos, siempre amarlo no por su riqueza, sino por su bondad, su integridad, su corazón genuino que latía por la justicia y el amor. Cuando el oficiante finalmente los declaró marido y mujer, y Rafael la besó con tanta ternura y pasión que hizo que todos los presentes sintieran que estaban presenciando algo sagrado, algo puro y verdadero en un mundo que a menudo parecía lleno de cinismo y superficialidad. Marina supo que este era solo el comienzo de su historia juntos, una historia que continuaría escribiéndose día a día, momento a momento, con cada decisión que tomaran de elegir el amor sobre el miedo, la bondad sobre el juicio, la justicia sobre la conveniencia. Años después, cuando Marina estableció su propia escuela en un barrio desfavorecido con el apoyo completo de Rafael, cuando vio a niños que venían de circunstancias similares a las suyas florecer bajo su guía y enseñanza, cuando fue reconocida en su comunidad no como la esposa del millonario, sino como la educadora dedicada que estaba transformando vidas, recordaba aquella tarde lluviosa en la biblioteca cuando Rafael le había confesado sus sentimientos, aquel primer beso que había cambiado todo. Recordaba cómo el dolor y la humillación de ser acusada injustamente habían sido transformados en el catalizador que eventualmente la llevó al amor más profundo que había conocido, a una vida de propósito y significado que iba más allá de lo que había soñado posible. Rafael también cambió profundamente a través de su relación con Marina. Se volvió más activo en causas sociales, usando su riqueza y sus conexiones no para acumular más poder, sino para crear oportunidades reales para personas que habían nacido sin los privilegios que él había tenido. Juntos crearon fundaciones, programas de becas, centros comunitarios, trabajando lado a lado como verdaderos socios en todo sentido de la palabra. Su matrimonio se convirtió en un ejemplo de cómo el amor podía trascender las barreras artificiales que la sociedad creaba. Cómo dos personas de mundos tan diferentes podían construir algo hermoso y significativo juntos cuando había respeto mutuo, comprensión genuina y un compromiso compartido con vivir vidas de integridad y propósito. Y cada vez que enfrentaban desafíos, cuando las críticas venían de aquellos que todavía no podían entender su relación, cuando las presiones del mundo exterior amenazaban con separarlos o cambiarlos, se recordaban mutuamente aquel día en el condominio de lujo, cuando Rafael había elegido la justicia sobre la conveniencia, cuando había visto más allá de las etiquetas sociales para defender a una persona que estaba siendo tratada injustamente. Ese momento había sido la semilla de todo lo que vino después, un recordatorio constante de que las decisiones más importantes en la vida son aquellas donde elegimos hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, donde elegimos ver la humanidad en otros incluso cuando la sociedad nos dice que miremos hacia otro lado, donde elegimos el amor que desafía las convenciones en lugar de las relaciones que simplemente cumplen con las expectativas sociales.